Saludos jóvenes ingenieros, espero se encuentren bien. En esta ocasión vamos a abordar el tema correspondiente a la unidad número 8, los levantamientos topográficos para el estudio de vías terrestres. Hasta ahora hemos visto la participación de la topografía en los estudios previos a la realización de un proyecto. En esta ocasión pues vamos a ver la aplicación de la topografía en el desarrollo de los proyectos de ingeniería, en este caso al estudio de las vías terrestres. El objetivo señalado para esta unidad es identificar los métodos topográficos necesarios para elaborar el estudio preliminar de un camino. La importancia de las vías de comunicación se deja sentir si consideramos que el desarrollo de una región es tan grande como su sistema de comunicación se lo permite. Y es que las vías de comunicación son fundamentales para el bienestar de una región o de un país. Así que cuando hablamos de vías terrestres, pensemos en los medios para llevar una cosa de un lugar a otra, y de esta forma englobamos a lo que son canales, líneas de transmisión, ferrocarriles, carreteras, ductos, de tal forma que una vía terrestre en general es el medio que sirve para llevar algo de un lugar a otro: personas, fluidos, mercancías, flujo eléctrico, etcétera. Voy a salir del modo de cámara para ocupar la pantalla completa en adelante. Las vías de comunicación se estudian de forma similar, pero hay algo fundamental que las hace diferentes, y es la pendiente. Recordemos de nuestro curso de geometría analítica que la pendiente es la tangente del ángulo de inclinación, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Aquí estaríamos indicando 4 sobre 100. Sin embargo, se acostumbra indicar a la pendiente en porcentaje, es decir, multiplicar por 100. De tal manera que tenemos aquí un desnivel o altura de 4 metros para 100 de desarrollo. Esto estaría indicando nuestro 4%. De acuerdo al tipo de vía terrestre, caminos, vías de ferrocarril, canales, ductos a gravedad, ductos a presión o líneas de transmisión, las pendientes van a variar para estar dentro de lo que se consideran las especificaciones, es decir, dentro de lo válido para proyecto. De tal forma que para caminos, pues va de 4 a 13% máxima. 4 para altas velocidades, 13% para caminos de segundo orden. Todo de acuerdo según la especificación del camino. En el caso de vías de ferrocarril, también se considera en porcentaje el valor de la pendiente, pero aquí la pendiente máxima es de más o menos 2%. Quiere decir que pendientes mayores al 2% ya están fuera de especificación. En el caso de canales, la pendiente es muy suave, esto por la velocidad que puede desarrollar el agua. Entonces la pendiente es al millar. Y estas pendientes se busca generen una velocidad entre 1 y 3 metros por segundo, de tal manera que el régimen de escurrimiento sea laminar,
es decir, no sea turbulento. Obviamente esa pendiente sería solo en descenso. En el caso de ductos a gravedad también se considera pendientes al millar y que generan una velocidad entre 1 y 3 metros por segundo, también solo en descenso. Sin embargo, en ductos a presión, las pendientes pueden ser en porcentaje y no hay restricción en sentido ascendente o descendente. Como esa presión puede ser también ascendente o descendente el sentido. En el caso de las líneas de transmisión también la pendiente se da en porcentaje y no hay restricción en el caso de las pendientes. Vamos a tomar como base para el estudio de una vía terrestre a los caminos, haciendo énfasis en todo lo necesario para el proyecto de un camino. Y en el terreno de la definición, un camino es una franja de terreno especialmente adaptado que reúne condiciones de anchura, alineamiento, pendiente y superficie necesarias para permitir la circulación o rodamiento de los vehículos. Para alcanzar ese propósito, es decir, acondicionar esa franja de terreno, pues vamos a ver desde el punto de vista de la topografía lo necesario. En México, el proyecto geométrico de caminos está a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la SCT. Es la que emite todas las normas relativas al proyecto geométrico. Hay dos fundamentales, digamos una que es la básica, es el Manual de Proyecto Geométrico de Carreteras. Su última edición es la correspondiente al año 2018 y está en línea en páginas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se puede adquirir de manera sencilla. Dentro de las ediciones que ha sacado la SCT como apoyo al proyecto de caminos, está esta, es de un grupo de publicaciones que se llama Normas de Servicios Técnicos. Hay un apartado que es Proyecto Geométrico y el título Carreteras. No se encuentra ya disponible en línea, sin embargo, lo fundamental viene contenido aquí dentro del Manual de Proyecto Geométrico de Carreteras. Vamos a continuación a ver los siguientes conceptos, lo que significa o qué es el tránsito diario promedio anual, cómo se clasifica el terreno para efecto del estudio de los caminos, la velocidad de proyecto, el grado de curvatura, las curvas verticales, la pendiente, la sección transversal, la sobrelevación y la ampliación en las curvas. Miren, vamos a aprovechar esta tabla, es un condensado de las características técnicas o especificaciones técnicas de los caminos en México. Vamos a iniciar con el tránsito diario promedio anual. En México, la clasificación de los caminos está definida por ese tránsito diario promedio anual, es decir, la cantidad de vehículos que transitan diariamente en promedio en un año. Y estas son las categorías. El tipo A, para un tránsito diario promedio anual de más de 3,000 vehículos. Quiere esto decir 3,000 vehículos en promedio al día en forma anual. Tipo B, camino tipo B.
para un tránsito diario promedio anual de entre 1.500 a 3.000 vehículos diarios en promedio al año. Tipo C, para un tránsito diario promedio anual de 500 a 1.500 vehículos. Tipo D, para un tránsito diario promedio anual de 100 a 500 vehículos. Y un tipo E, para un tránsito diario promedio anual hasta de 100 vehículos. 100 vehículos de tránsito diario en promedio al año. Vamos a ver los extremos. Un camino tipo E para un tránsito diario promedio anual hasta de 100. Sus requerimientos técnicos se ve que son para baja velocidad por la poca cantidad de flujo. Sin embargo, si consideramos un camino tipo A para un tránsito diario promedio al año de más de 3.000, vemos que para satisfacer estas condiciones, características geométricas, de ancho del camino, número de carriles, etcétera, bueno, todo tiene que ser acorde con lo que es el tránsito esperado. De esta forma, tenemos entonces los diferentes tipos de caminos o carreteras en México. Dependiendo de esas circunstancias para lo que van a servir, pues es que están definidas velocidades de proyecto, dependiendo de los tipos de terreno por los que se va a atravesar y toda una serie de características técnicas que los hace para cada categoría particulares. Vamos a ver a continuación cómo se considera el terreno para efecto de proyecto de caminos. Se considera un terreno plano cuando tenemos un 4% de pendiente en todos los sentidos, cuando tenemos facilidad de movilidad, de movimiento, diríamos ahora sí que en todas direcciones. Se considera que el terreno es de lomerío cuando ya hay restricciones a la movilidad, pero tenemos hasta un 15% de pendiente. Todavía hay posibilidad de circular salvando obstáculos y consideramos que estamos en un terreno montañoso cuando tenemos más de un 15% de pendiente. Y aquí ya hay dificultad para la movilidad, dificultad para poder trasladarse o moverse en el terreno. Entonces, dependiendo del tipo de terreno, también vemos cómo hay una variación en las velocidades de proyecto. Correspondiendo a un terreno plano, pues las mayores velocidades de proyecto. Precisamente vamos a ver en qué consiste la velocidad de proyecto y los conceptos distancia de visibilidad de parada, distancia de visibilidad de rebase y grado máximo, hasta ahí nada más, hasta distancia de visibilidad de rebase. Velocidad de proyecto. Es la velocidad máxima a la cual los vehículos pueden circular con seguridad sobre un tramo de carretera. La distancia de visibilidad de parada es la distancia de seguridad mínima necesaria para que un conductor que transita a la velocidad de marcha sobre pavimento mojado vea un objeto en su trayectoria y pueda detener su vehículo antes de llegar a él. Vamos a ver estos conceptos de acuerdo con esta tabla que nos relaciona velocidad de proyecto y las distancias de visibilidad. De acuerdo a la especificación para el tipo de camino, tenemos diferentes velocidades de proyecto, desde 30 hasta 110 kilómetros por hora. Como el propósito
es tener una distancia de visibilidad con fines de proyecto. Esto es para poder detenernos antes de hacer contacto con un obstáculo. Se estima que el conductor de un vehículo, una vez que detecta un problema sobre la carretera, le toma un tiempo de 2.5 segundos para reaccionar, para librar el obstáculo o para frenar. Entonces, en este periodo de tiempo, toma la decisión y si va a velocidad de 30 kilómetros por hora, va a recorrer 19.44 metros. Hay un coeficiente de fricción generado por el rozamiento entre la superficie del pavimento y las llantas del vehículo, de tal manera que una vez que se toma, por ejemplo, la decisión de frenar, se recorre una distancia de 7.72 metros, considerando en este caso que circulamos a 30 kilómetros por hora como velocidad de proyecto, y la distancia de visibilidad sería las condiciones necesarias que permitan al operador del vehículo ver sin obstáculos algún objeto o problema que le permita tomar la decisión. De tal manera que para efecto de proyecto a una velocidad de 30 kilómetros, pues se estima que para proyecto la distancia de visibilidad sería de 30 metros. A bajas velocidades, por cada kilómetro, tenemos la misma cantidad en metros como requerimiento de visibilidad. La cosa cambia a velocidades altas. Si vemos a 100, ya la distancia de visibilidad requerida es de 155 metros. Ahora, circulando en velocidad de proyecto a 100 kilómetros, la distancia de frenado, la de frenado es la que ya anda siendo equivalente en metros a la distancia, a la velocidad de proyecto. Es de 97.06. Por cálculo resulta 156.78, se redondea para fines de proyecto 155. Distancia de visibilidad. Lo que hace falta en un tramo carretero que esté libre de obstáculos. Aunque al operador circulando a 100 kilómetros por hora como velocidad de proyecto y operación o de marcha 86, pues tenga que requerir de 97 metros aproximadamente para poder frenar. También en caminos de 2 carriles se debe considerar la distancia de visibilidad de rebase. Esta es la distancia mínima necesaria para que el conductor de un vehículo pueda adelantar a otro que circula por el mismo carril, sin peligro de interferir con un tercer vehículo que venga en sentido contrario y se haga visible al iniciarse la maniobra. Esta es la expresión con la que determinamos la distancia de visibilidad de rebase. 4.5 por la velocidad de proyecto. Tremenda la distancia requerida. Aquí veríamos la circunstancia, camino de 2 carriles, este vehículo que es el que va a rebasar,
va a ser la maniobra y necesita precisamente de una distancia de rebase que es igual a 4 o 5 veces la velocidad de proyecto para evitar tener una colisión con un vehículo que venga en sentido contrario. Vamos a ver ahora algo relativo al grado máximo de curvatura. En vías de comunicación, los cambios de dirección, me refiero a caminos, ferrocarriles, canales, fundamentalmente, se hace a través de curvas circulares de enlace para unir dos segmentos, dos tangentes, por medio de un arco de círculo que debe ser tangente con las rectas. El grado de curvatura se define como el ángulo en el centro que subtiende un arco de 20 metros. El grado máximo de curvatura sería el límite superior del grado de curvatura que podrá usarse en el alineamiento horizontal de una carretera con la sobreelevación máxima. La sobreelevación se refiere a una característica de la sección transversal y que vamos a ver a continuación. Y se habla de grado máximo de curvatura porque entre más grande es el grado, más fuerte, más cerrada es la curva. Vamos a continuación a ver lo correspondiente a curvas verticales. De entrada vemos aquí que hay curvas en cresta, en columpio y que hay un requerimiento de longitud mínima para las curvas. Una curva vertical es el arco de parábola de eje vertical que une dos tangentes del alineamiento vertical. Bien, estamos hablando aquí en elevación, en pendientes. Tenemos aquí una pendiente, vamos a llamarle de entrada y otra de salida, de signo negativo. Bueno, para unirlas, como es necesario también hacer un cambio de una pendiente a la otra gradualmente, pues se hace a través de arcos. El arco de circunferencia genera un desarrollo muy grande. Se utilizan arcos de parábola, se apega más a la forma de las tangentes. Y aquí vemos el ejemplo de curvas verticales en cresta, cuando el punto de inflexión vertical está arriba de la curva. Y tenemos ejemplo acá abajo en la parte superior de curvas verticales en columpio. Aquí en este caso la curva vertical está sobre el punto de inflexión vertical. Y hay estas posibles combinaciones para generar curvas verticales en columpio. Sobre las pendientes, vamos a ver a qué se refiere la pendiente gobernadora, pendiente máximo, pendiente crítica de un camino. La pendiente gobernadora es la pendiente que teóricamente puede darse a las tangentes verticales en una longitud indefinida. La pendiente máxima es la mayor pendiente de una tangente vertical que se podrá usar en una longitud que no exceda la longitud crítica correspondiente. Y la longitud crítica es la longitud máxima de una tangente vertical con pendiente mayor a la gobernadora, pero sin exceder
la pendiente máxima. A ver, yéndonos por partes. Entonces, la pendiente gobernadora es una pendiente que pudiéramos llamar media. Se puede dar a las tangentes verticales en una longitud indefinida. No hay restricción para meter esta pendiente gobernadora. La pendiente máxima solo se puede utilizar en longitudes que no excedan longitud crítica, es decir, donde ya hay problemas, donde no podemos meter una pendiente en una longitud que pudiera generar fallas mecánicas a los vehículos. Y entonces esta longitud, en combinación con la pendiente máxima, se utiliza para salvar obstáculos, ahora sí como su nombre lo indica, de forma crítica. Y cuando hay que salvar desniveles muy fuertes, pues lo recomendable es utilizar una combinación de pendientes máximas en longitud crítica y volver a generar tramos de descanso, subir como en escalones. Aquí vemos las circunstancias para los caminos. Voy a esto. Podemos considerar entonces que para las pendientes la máxima, en el caso de caminos tipo A vamos a llamar autopistas, en situaciones de velocidad alta, la pendiente máxima es hasta del 4%, mientras que en el caso de caminos tipo E, caminos de segundo orden, pues la pendiente máxima puede llegar a ser, en el caso de terreno montañoso, hasta del 13%. Esos son los rangos más extremos. Vamos a continuación a ver lo correspondiente a la sección transversal, los conceptos ancho de calzada, ancho de corona, acotamientos, faja separadora central y bombeo. Por aquí me salí. Bien, esta sería la sección típica de un camino. En la parte superior observamos que hay una acotación a lo que se denomina derecho de vía. El derecho de vía es la franja de terreno que se adquiere en propiedad vía de la afectación por causa de utilidad pública, donde va a quedar alojado el camino. Las estructuras que sea necesario construir para su conservación y mantenimiento y para su ampliación futura. Quiere decir que este derecho de vía es una propiedad que se adquiere a los particulares, por lo general por la vía de la expropiación, para poder construir el camino. Obviamente se indemniza, se compra esa franja de terreno. Bien, dentro de esa franja destinada al proyecto y construcción del camino, tenemos aquí indicado en la parte central el eje del camino. El ancho de corona sería la parte correspondiente al rodamiento, pero esa parte superior del camino tiene como superficie de rodamiento de los vehículos al ancho de la calzada y unos anchos adicionales que son los acotamientos, que son franjas de seguridad para vehículo descompuesto. Bien,
Aquí en línea segmentada apreciamos el terreno natural antes de la construcción de la sección del camino. Y observamos que se trata de una sección, a esto se le conoce como balcón. Hay una sección que está en corte, una parte de la sección transversal cae en corte y otra cae en terraplén, en un relleno. Bueno, para poder aquí colindar nuestro ancho de calzada y de corona con el corte, necesitamos un elemento de drenaje para captar todo el escurrimiento que pueda provenir de este talud que está en corte. Entonces se mete una cuneta. Este sería un elemento para el drenaje, es una cuneta. Aguas arriba, para evitar que escurrimientos provenientes de la parte superior del terreno lleguen hasta el ancho de la corona, se capta con contracunetas. Esta sería una contracuneta, es una obra de protección. Bien, hacia pendiente abajo vemos que tenemos aquí, decíamos, un relleno o terraplén. Bueno, para estabilizar aquí este terreno es necesario meter una inclinación al relleno, se conoce como talud, talud del terraplén. Y aquí tenemos un talud en corte. El contacto de el talud del relleno o terraplén con el terreno natural se conoce como cero, el cero del terraplén. Mientras que acá también tenemos lo que es el talud del corte. En su contacto con el terreno tendríamos aquí la línea de traza y se le conoce como cero, cero del corte. Estos puntos son importantes porque ya ubicados en el terreno, pues es hasta donde vamos a tener que despalmar, limpiar el terreno para construir la estructura de lo que va a ser la terracería del camino. Para drenaje superficial se da pendiente transversal 2% por lo general. Esa pendiente transversal se conoce como bombeo. Por lo general deseamos 2%. Muy bien, entonces estos son los elementos característicos de una sección típica de un camino. Cuando un vehículo circula en curva, tiene, por efecto de la fuerza centrífuga, el riesgo de salir disparado de la curva en forma tangente. Por ello, se introduce una sobreelevación, una pendiente hacia el centro de la curva, de tal manera que esta pendiente transversal descendente hacia el centro de las curvas contrarresta, aunque sea parcialmente, a la fuerza centrífuga. Podemos observarlo aquí en este esquema donde el peso del vehículo y la pendiente hacia el centro de la curva generan ambas un componente de sentido contrario a la fuerza centrífuga que contrarresta precisamente ese efecto de salirse de la curva. Eso es la sobreelevación. Bien, tenemos también, se brincó la presentación, ya no me regreso porque estamos en lo último, la ampliación en curvas. Cuando un vehículo transita en una curva, ocupa más lugar su proyección sobre la planta, se observa, ocupa más lugar que cuando lo hace por una tangente. Si además
coincide con otro vehículo en la curva, no solamente los dos ocupan más lugar, sino también se requiere un adicional por dificultad en la maniobra. Bien, entonces en las curvas los caminos tienen un sobreancho, una ampliación, debido a que las condiciones son diferentes al circular en tangente. Esos anchos de calzada en curva son diferentes de acuerdo también al tipo de camino a considerar y al tipo de vehículos que van a transitar por ahí. El ancho de calzada en curva, desde luego que obedece a una serie de cálculos donde se considera, entre otras cosas, decíamos, el tipo de vehículo y desde luego la velocidad de proyecto. Para los diferentes tipos de camino, pues se publican una serie de ayudas para considerar esos anchos o sobreanchos de calzada en curva. Sin embargo, pues de manera práctica y sencilla, los softwares de aplicación en nuestro país, el CivilCAD, pues ya consideran esta circunstancia. A nosotros corresponde definir simplemente el tipo de camino, la velocidad de proyecto y por cálculo el software nos genera estos anchos o sobreanchos y sobreelevaciones necesarios en las curvas. Hay actividades de repaso. En este caso, refiriéndonos al primer segmento sobre clasificación, especificaciones y especificaciones para caminos, les sugiero hagan la pausa, retomen estas actividades, son preguntas, son reactivos sobre lo que acabamos de ver y están ubicadas en la secuencia de aprendizaje de esta unidad 8. A continuación vamos a ver las etapas en el estudio topográfico de un camino. Vamos a ver, en esta diapositiva está el concentrado. Vamos a ver el reconocimiento del terreno y localización de ruta en los puntos obligados, a que se le conoce como estudio preliminar y estudio definitivo. Teniendo esta visión de las etapas del estudio topográfico de un camino, vamos a tener una visión de amplio espectro de cómo la topografía participa en el estudio de una vía de comunicación. Bien, en primer lugar, decía, vamos a ver cómo se realiza el reconocimiento del terreno y la localización de la ruta entre puntos obligados. Cuando por razones de carácter político, económico y social ya se tomó la decisión de construir un camino de una ciudad a otra, lo que sigue, ya teniendo el origen y el destino definidos, lo que sigue es saber por dónde. Y vamos a llamarle puntos obligados a esos puntos por los cuales conviene pasar de manera práctica. Ya sabemos que la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta. Si nuestro punto de origen y destino los uniéramos precisamente con esa línea recta, tendremos ese alineamiento ideal porque de manera práctica no es posible llevarlo a cabo.
Vamos a ver por qué. Hay razones de carácter social, político, económico, que si ya vamos a generar el proyecto y después construcción de un camino, pues darle servicio a las poblaciones que estén tentativamente por la ruta general de ese camino. Además, hay puntos donde es conveniente pasar para abatir costos. Este es otro de los llamados puntos obligados, un puerto, un punto bajo entre dos elevaciones, que obviamente conviene más cruzar por aquí que hacer un túnel para atravesar un cerro. Y también situaciones como el tener que atravesar un río y pensar en las obras, como en este caso un puente, cruzarlo en la parte más estrecha que en una parte donde la longitud pues sea el doble o el triple de lo que, dando una buena localización para un punto de cruce, pudiéramos tener. De tal manera que una cosa es el alineamiento ideal y la otra, al haber ya definido nuestros puntos obligados, es decir, por dónde conviene pasar, pues hace que ese alineamiento ideal teórico no sea susceptible de llevarse a cabo y si a cambio estamos hablando de un trazo preliminar, ya con una idea aproximada de por dónde va a ir nuestro camino. Entonces, a la localización le podemos llamar que se trata de la definición de los puntos obligados y al trazo preliminar ya sería la poligonal abierta. Esta ya es una poligonal abierta que por lo regular se levanta por el método de deflexiones y une los puntos obligados. Aquí está esquematizado, no quiere decir forzosamente que tengo que unir aquí este punto B con el C. A lo largo de esta trayectoria puede haber otros cambios de dirección, sin embargo esta es para propósito ilustrativo, pues ya la muestra de lo que sería la poligonal abierta, ese trazo preliminar. A propósito de esta poligonal que vamos a tener que levantar para estudiar el camino, es que se estudie una franja de terreno donde finalmente quedará alojado el camino. O sea, todavía este trazo preliminar requiere analizarse más meticulosamente para generar después, ahora sí, ya en el gabinete, el proyecto definitivo. Bien, para poder localizar ese trazo preliminar, esa serie de puntos de terreno que nos permitan ir estableciendo nuestra poligonal de trazo preliminar, se requiere en principio localizar, estamos hablando del terreno, localizar la línea a pelo de tierra. Esta línea a pelo de tierra es una línea quebrada, una línea sinuosa que contiene en sí misma una pendiente. Esa pendiente vamos a llamarle gobernadora, que me va a servir para ir venciendo desniveles. ¿Cómo se establece ese trazo preliminar? Miren, aquí tenemos el caso de hacerlo solamente con estadal y nivel de mano. Consideremos en este caso que el observador tiene altura de un ojo de su ojo de 1.50. Es decir, que si parara el estadal enfrente, él estaría leyendo como altura de su ojo 1.50. Consideremos que estamos utilizando, para efecto de ir localizando ese tramo, esa línea pelo de tierra y sus segmentos, una cinta de 20 metros. Y que la pendiente que deseo ir desarrollando, en este caso de sentido ascendente, quiero ir subiendo con una pendiente del 4%. Bueno,
Antes que nada recordemos, cuando estamos hablando de una pendiente de 4%, estoy hablando de una altura de 4 metros desarrollada a lo largo de una distancia de 100. Bueno, ¿qué sucede si son 20? Bueno, pues que tenemos que dividir entre 5 esos 4 metros. Por cada 20 metros tengo que subir 80 centímetros. Bien, entonces, ¿qué tendría yo que leer en el estadal? Pues 1,50 menos 0,80. La lectura que tendría que estar leyendo en el estadal sería de 0,70 metros. De esta manera, este punto que estoy estableciendo 20 metros adelante ya contiene esa pendiente de 4% en sentido ascendente. Otra posibilidad es utilizar el clisímetro. Este nivel de mano tiene ya un círculo vertical adosado aquí en sentido lateral y en él puedo establecer pendientes o ángulos verticales en grados. Entonces, una vez que establezco por aquí la pendiente que deseo en porcentaje, pues ahora sí, simplemente tendría yo que leer en el estadal la altura del ojo, en este caso 1,50. Ya este punto también estaría, si tuviera el 4% establecido aquí en mi clisímetro, estaría generando una pendiente del 4% en el terreno. Bien, la línea a pelo de tierra es una línea sinuosa de pequeños tramos que de manera general pues definen la pendiente en el terreno, pero que no es conveniente seguirla al pie de la letra en cuanto a todos sus cambios de dirección. Así que el trazo preliminar lo vamos a llevar tratando de formar o generar tangentes largas, lo más largo que se pueda, siguiendo esa trayectoria o esa pendiente definida por el trazo de la línea pelo de tierra. Entonces, ya el trazo preliminar tratamos de que sean tangentes largas. Y esta poligonal generada a partir de ese criterio de ir siguiendo esa pendiente generada por la línea pelo de tierra nos lleva ya a hablar de ese trazo preliminar. Esta poligonal es la que es necesario levantar y estacar, es decir, marcar el centro de la línea con puntos al centro y estableciendo su estaca testigo para el desarrollo del kilometraje. Es importante mencionar que es a propósito de ese trazo preliminar que se hace el levantamiento de una franja de terreno. Ese levantamiento de una franja de terreno lleva, entre otras cosas, a la configuración y obviamente todo el levantamiento de puntos de interés que esté dentro de ese ancho. Y será después, ya durante la etapa del estudio definitivo, donde se defina precisamente cuál ha de ser el trazo definitivo. Bien, el proyecto definitivo se realiza sobre la configuración resultante del trazo preliminar. Y este proyecto definitivo consiste básicamente, primero, en definir un alineamiento horizontal. Después, sobre ese alineamiento horizontal habrá que generar el perfil correspondiente y estaremos hablando del alineamiento vertical. Y por último, la sección transversal. Bien, entonces,
Vamos a ubicarnos ahorita en el alineamiento horizontal, la planta. Este alineamiento horizontal es la proyección sobre un plano horizontal del eje del camino. Los elementos que lo integran son las tangentes horizontales, las curvas circulares de enlace y las curvas de transición. Para poder generar este proyecto en planta es necesario volvernos a plantear la localización de la línea a pelo de tierra. Recuerden, estamos en la etapa correspondiente a proyecto. Y ahora vamos a generar esta línea a pelo de tierra sobre los planos de configuración. Bueno, esta línea a pelo de tierra, si se hiciera este estudio definitivo sobre planos físicos, me refiero al método tradicional de dibujo y de proyecto, utilizando elementos del dibujo, instrumentos del dibujo, pues con un compás, trabajando sobre el plano. El caso de ejemplo es el siguiente. Si quisiera generar una pendiente del 5% para efecto de establecer una línea a pelo de tierra sobre un plano de configuración, recordemos que la pendiente es igual a el desnivel sobre la distancia. Si estuviéramos hablando de que estamos trabajando sobre una configuración con equidistancia de 2 metros, es decir, que la separación entre curvas fuera de 2 metros, tendremos que dividir entonces 2 metros sobre la pendiente, o sea, sobre 0.05. 2 metros sobre 0.05. Nos resulta 40 metros. A escala, abriría mi compás, 40 metros, y pasaría de una curva a la otra, precisamente en ese ancho de 40 metros a escala. De tal manera que estaría yo generando una trayectoria sinuosa, pequeños segmentos en este caso, pero que ya marcan la trayectoria que debo seguir para generar un trazo que se apegue a esta pendiente. Precisamente valiéndonos de esa línea a pelo de tierra es que generamos las tangentes del trazo definitivo sobre nuestros planos de configuración. Aquí vemos cómo tenemos la línea a pelo de tierra y cómo tratando de apegarnos a ella generamos tangentes largas para el trazo definitivo. Ahora sí, en estos cambios de dirección vamos a tener que generar el proyecto de curvas para unir dos tangentes de dirección diferente. La necesidad de generar el cálculo de esas curvas de enlace nos lleva a generar por cálculo la longitud de esas tangentes. Todo esto a partir de que estamos generando o trabajando sobre planos generados por coordenadas. La longitud de las tangentes va a ser por coordenadas, lo mismo que la determinación de las deflexiones y el consecuente cálculo de la curva circular correspondiente. Nada nuevo bajo el sol a propósito de calcular la longitud de una tangente, definida por dos puntos. Dos puntos que para el propósito del estudio de vías de comunicación se conocen como puntos de inflexión.
Bien, fijémonos en lo siguiente. Esta tangente T parte de un punto de coordenadas P subíndice 1 hasta un punto P subíndice 2. Para calcular su longitud, recurrimos a la fórmula ya concebida de teorema de Pitágoras. Y para calcular la dirección de esta tangente, pues recurrimos también a lo que ya hemos manejado hasta ahora, la fórmula de el rumbo en función de coordenadas. Y para determinar la dirección de los rumbos, es decir, los cuadrantes en los que se encuentran, pues recordemos brevemente que si la diferencia de x resulta positiva, la dirección es al este. Si la diferencia de x resulta negativa, la dirección es al oeste. En el sentido vertical, si la diferencia de y es positiva, la dirección es norte. Y si la diferencia de y resulta negativa, la dirección es al sur. Tenemos aquí a continuación algunas circunstancias particulares para el diseño de las curvas circulares. El caso más elemental, una curva horizontal simple. Dos curvas que son compuestas. En este caso aquí hay la necesidad de la tangencia, por los que este punto de cambio de curvatura debe ser colineal con este centro de la segunda curva y el de la primera, para que esto sea válido. Entonces son dos curvas compuestas. Tenemos aquí a continuación un sistema de curvas que se conoce como curvas inversas. Esto en caminos y ferrocarriles no existe, no se da. Es necesario meter una tangente intermedia, pero en ductos, en canales, es posible que esto sí se llegue a concretar, de requerirse. Y tenemos aquí una curva que se denomina, un sistema de curvas que se denomina curvas de transición. En caminos, ferrocarriles. En ferrocarriles es donde básicamente tienen aplicación este sistema de curvas de transición. Para generar un radio de curvatura fuerte, es necesario ir pasando sucesivamente de radios grandes a los más pequeños. Entonces es una curva de transición. En el caso de los caminos de velocidad media y alta, es necesario considerar espirales de transición en las curvas. Una espiral de transición es este segmento que va desde la tangente a la espiral, tangente espiral hasta la espiral curva. En este punto, el radio de curvatura es infinito porque corresponde a la tangente, mientras que en este punto el radio de curvatura es el correspondiente a la curva circular. Entonces la espiral nos permite pasar cómodamente desde ese radio infinito hasta el radio de curvatura de la curva circular, que sería precisamente como curva circular este segmento. Esta es una espiral de entrada y esta es una espiral de salida. Se aprovecha este tramo de transición para también involucrar la ampliación en la curva y la sobreelevación, es decir, la variación en la pendiente transversal del camino. Pues tenemos otro segmento para actividades de repaso. En este caso vamos a ver los elementos del trazo definitivo.